Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar esta sesión de diálogos interculturales, diálogos internacionales, en la que nos hemos metido como Coro Polifónico de la Paz, como colectivo de artistas alternativos, a hacer esta locura, que se podría decir, de comunicarnos con otros países aprovechando la virtualidad que nos ha dado los nuevos parámetros mundiales, ¿no? Con esto de la pandemia. No tenemos circulación, no podemos viajar a otros países, pero la virtualidad nos está dando la posibilidad de poder realizar este diálogo que gracias a Solidar Suiza, a la Embajada de Suiza y al Fondo de Ayuda, de Apoyo a la Cultura, al Fondo Suizo de Apoyo a la Cultura y Diálogos Internacionales, estamos pudiendo realizar esta serie de talleres que ya venimos desarrollando desde hace meses. Para ponerte en contexto, Iris, bueno, primero darte la bienvenida una vez más por haber accedido a participar de este diálogo internacional, intercultural, que nos va a permitir a nosotros tener una visión de cómo es la experiencia coral en esa parte del mundo. Y además va a poder, nos permite a nosotros contarte a ti y a través de la producción después de este video que se va a subir a YouTube, nos permite ver cómo es hacer coro en la parte, en la parte del mundo donde tú vives y también a nosotros poder mostrar este programa de inclusión de personas ciegas, de personas con discapacidad visual que hemos desarrollado en 3 diferentes ciudades de Bolivia, ¿ya? Hemos empezado en La Paz, con Santa Cruz, y después se nos unió Potosí para poder participar de ciertos talleres con la población del Instituto Boliviano de la Ceguera, que también es una institución a la que estamos muy agradecidos porque han decidido participar formalmente en este evento y han convocado a su población. Entonces, estos diálogos interculturales nos han permitido dar ciertos talleres en diferentes momentos y al mismo tiempo, por la virtualidad, a diferentes ciudades y a diferentes poblaciones. Entonces, hemos empezado con los talleres de alfabetización musical. Damos la bienvenida. Muchas gracias, maestro Daniel Montes, desde Honduras, está conectado con nosotros, quien nos ha dado un vistazo de lo que es el método global para que lo podamos empezar a implementar en la lectura, en la práctica coral como lectura musical, ¿no? Para que podamos implementar esta lectura musical que es tan sencilla de aplicar con el método global, ¿no? Muchas gracias, maestro Daniel, por estar presente hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por estar aquí presentes. Maestra Iris, también un placer conocerla, yo he escuchado de usted. Y bueno, gracias maestra Ana, siempre con todas esas ganas de poder hacer este tipo de proyectos que son muy envidiables y deberían hacerse en muchos lugares del mundo. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Aún no le doy la palabra a la maestra Iris, me va a disculpar, pero primero la quiero poner en contexto. También no hemos podido contactar, no se ha podido conectar por el horario el maestro Oscar Calvo desde Potosí, quien nos ha dado los talleres de musicografía braille. Él es egresado de la carrera de música de la Universidad Tomás Frías y él es director del Centro de Rehabilitación del Instituto Boliviano de la Ceguera en Potosí. Es decir, es un maestro con discapacidad visual que nos ha dado los talleres de musicografía braille para que tanto la población con discapacidad visual como los que no tenemos discapacidad visual podamos comprender y acercarnos a lo que es
la lectura musical dentro del sistema Braille, ¿no? Nos van a contar después sus experiencias. Bueno, después de todo esto, estamos preparando en este momento la misa criolla, que es una hermosa misa referente latinoamericano, ¿no? En composiciones, en cuanto a misas. Entonces, bueno, maestra, quisiéramos ahora sí, te cedo la palabra. Bienvenida a este diálogo que hemos podido abrir contigo. El micrófono es tuyo. Gracias. Hola a todos. Me voy a hablar con mi pobre castellano y si no puedo hablar tanto me voy a preguntar a Sergio que traduce, que está acá. Okay. Soy Iris. Yo trabajo con coros en Ginebra, en Suiza y en París, en Francia. Yo tengo un coro profesional aquí en Suiza y en Francia, es el mismo, pero podemos hacer concierto en los dos países, que se llama Entre Silences, Entre Silencios. Y es un pequeño coro porque ahora no tenemos tanta guita, pero después yo quiero hacer un coro de cámara. Y yo trabajo también con muchos coros amateur, je sais pas cómo, ouais. Y... Te puedo interrumpir. Nos organizaremos con las preguntas que Sergio tiene preparadas, sí, también. Ah, sí. Para que podamos, sí, para que también tú entiendas bien sí, cada pregunta, ¿sí? Bueno, entonces empecemos. Sergio, si nos puedes tú ayudar con la primera sí. pregunta. Ya se ha presentado Iris, pero vamos un poco más, ¿sí? Oui, bonjour madame. Donc la première question, ce serait qui est Iris Théron? Bon, ça a été déjà peut-être répondu. Donc, qui est la chef de chœur et surtout l'expérience que vous avez en tant que chef de chœur en Suisse. En castellano también, por favor. Sí, ¿quién es? Bueno, la pregunta, ¿quién es Iris Terón? La persona, la directora de coros y principalmente la experiencia coral que tiene en Suiza. Sí. Yo trabajo mucho con coro amateur en Francia y en Suiza un poco para proyectos. Para grandes proyectos. Sí. Con región, no sé cómo decir. Con las regiones, con los departamentos. Sí. Y ahora estoy trabajando con un famoso grupo latinoamericano que trabaja en Europa, que se llama Los Calchaquís, y estamos haciendo una cantata que se llama Destino Patagonia, y vamos a hacer muchos conciertos en el próximo verano, en 6 meses, porque aquí es invierno. Y cómo es los coros aquí, yo creo que hay una gran tradición de la historia que hace que hay muchos coros y mucho coro amateur. La profesionalización de los coros existe depuis 40 ans. Existe hace 40 años la profesionalización de los coros. Aquí. Pero hay... Sí. ¿Ana? ¿Vos? Sí, yo. Por favor, si podemos ir, Sergio, con la pregunta 2. Claro que sí. Bien. La pregunta 2 nos dice, ¿quel est le soutien du gouvernement par rapport à l'activité chorale en Suisse et surtout dirigée à la chorale que vous dirigez elle-même? ¿Cuál es el apoyo del gobierno hacia la actividad coral y principalmente a la actividad del coro que la maestra dirige? En Suiza hay un montón de
subvención, aide, Subvenciones. sí, para la cultura y puedes preguntar, demander Pedir. guita para hacer proyecto, pero es, debes tener un buena equipo, un buen equipo, sí, Un buen equipo, sí. para hacer les dossiers, porque es un Para hacer los poco, trámites. sí, pero hay una promoción coral muy importante y en Francia también, porque en Francia quieren, el gobierno El gobierno. quiere permitir Promover. al, Promover. promover la actividad, las actividades corales para los jóvenes, porque es una muy buena cosa para unir la gente. Y entonces hay posibilidades. Eh, Qué lindo. y sí. Sí, a la pregunta 3 nos podemos dirigir. Claro que sí. Pregunta 3. Déjà dans l'activité chorale elle-même, donc quel est le processus d'échauffement vocal que vous réalisez Ah, et sur quelle technique vocale vous travaillez principalement? Entonces, ¿cuál es el proceso de calentamiento vocal que se realizan en sus ensayos y en qué técnicas vocales se centra su trabajo? sí. Es una muy buena pregunta porque no sé cómo es en Bolivia, pero aquí para los coros profesionales jamás haces calentamiento. Calentamiento, sí. Pero para las coros amateur, yo hago todo el tiempo primero un échauffement, Calentamiento. oui, corporel, Corporal, sí, para estar bien, para con massage, no sé cómo decir. masajes, Sí, et détendre le corps pour qu'il soit tonique para que el cuerpo esté et à tónico l'aise. y Sí, cómodo, sí, y cosas así voilà, pour la langue. para la lengua, Y ouvrir les résonateurs. para abrir los Euh, resonadores. sí, es la primera parte. Y después yo hago todo el tiempo cosas así, justo para réveiller Para les despertar cordes vocales. Oui, las cuerdas vocales. sí. Y después yo hago cosas como des petites, très petites vocalises, pas trop Pequeñas difficiles. vocalizaciones no muy Sí. difíciles. Comme y después j'aime beaucoup faire travailler la Me gusta hacer trabajar prononciation et non mucho l'articulation. la pronunciación y no la articulación. Porque para mí en coro no tienes que articular así, pero tienes que pronunciar. Tenemos que pronunciar y no articular. Sí. Y yo tengo un montón de ejercicios, Ejercicios sí, con palabras francesas, como une pomme dans la paume, cosas así, saint ecclésiastique, pot catalytique, cosas así. Yo hago todo el tiempo eso. Después, je cherche à agrandir l'ambitus, trato de agrandar el ámbito. aller très, très haut et très El bas. registro vocal y registro, sí. Sí. Y para mí es esencial Esencial, primordial. de hacer un poco de polifonía. Polifonía. Sí, avec des canons, cosas Con así. cánones. Sí. Y para mí, es muy importante para mí de decir eso, es que para mí el calentamiento no es para chauffer la voz, Calentar la calentar voz. la voz, pero con coro amateur,
para mí es para se retrouver. Para encontrarse, Si, et qu'on cherche un son ensemble. que busquemos un sonido juntos. Si, évidemment, je étudie le chant, j'ai El étudié canto, la estudié technique el vocale, canto, pero je ne me revendique pas comme professeur de chant. pero no me reivindico como profesora de canto. Si, para mí, vraiment, c'est pour réunir tout le monde. Verdaderamente para reunir todos los sonidos y todas las voces. Y muchas veces yo trabajé con una profesora de técnica vocal conmigo durante el ensayo y elle fait travailler un peu la technique vocale pendant 30 minutes. Y el profesor hacía trabajar un poco la técnica vocal durante 30 minutos. Y después empezamos a trabajar con el repertoire, sí, Y trabajamos con el repertorio. y elle intervient, Y él on travaille interviene ensemble. y trabajamos juntos. Y es una muy buena, une très bonne manière de travailler, je trouve. Y es una manera muy buena de trabajar, yo encuentro. Ujú. Qué hermoso. Mira, ya que estamos acá todos reunidos, quisiéramos que nos puedas hacer un poco de esa práctica para levantarnos un poco de los asientos y vivamos un poco de lo que estás hablando, cómo es este relajamiento corporal. Acá también hacemos en los ensayos de coro, lo primero que hacemos es trabajar la concentración, la respiración y como Sí. dices, la relajación corporal es muy importante. Creo que Daniel también hace lo mismo. En todos los coros creo que hacemos eso, pero para nosotros sería una experiencia interesante poder hacerlo de tu mano. Unos minutos. Sí. Coros, te Entonces, pueden poner las cámaras. No sean sí, tímidos. dale. Vamos a levantarnos. Tengo que mover un poco mon bureau. No sé cómo hacer. Sí, la primera cosa es de tener una buena posición. Oui, vous pouvez mettre vos caméras. Pueden poner sus cámaras, si pueden prender sus cámaras. Y todas las cámaras, por favor, para que podamos trabajar estos ejercicios, ¿sí? Sí. Muy bien. Prendamos las cámaras. Bien. Y silenciamos los micrófonos. Bueno, primero vamos a s'étirer. Nos vamos a estirar. Porque es la mañana chez vous. Sí. Y para mí lo más importante es de tener las pies a la misma largeur a la misma de altura hanche, de las caderas. de hanche. De las Sí. caderas. Y la segunda cosa es de tener les genoux, Las rodillas, no tanto pliés, no muy dobladas, pero no pero tampoco estiradas. porque cuando estiras las rodillas, tienes la mâchoire que se pone así. Que se pone Sí. así. Sí. Entonces, trouve une position médiane. Encuentran una posición media, cómoda. Sí. Y maintenant, vamos a hacer hula hoop. No sé si cuando tienes un Hula hula. un círculo. Vamos a hacer hula hula. Sí. Pero sin mover Los hombros. Sí, sí. Sin mover los hombros. sí. En los dos lados. Pour détendre. Para relajarnos. Sí. Y después tienes Los hombros. Sí. Muy bajo. Très Los bajo. hombros bajos. Sí. Y después puedes pensar que tienes un crayon, Pensamos que tenemos un lápiz. un lápiz,
au bout du nez en la punta de la nariz y puedes hacer el signo del infini. podemos El hacer el infinito. signo del infinito, como un 8. Pero es la nariz que guide. Pero la nariz es la que va a guiar. Sí. Pero debe ser muy relaxé en dessous, ¿eh? El corps. Tiene Y que estar después equilibrado. el lápiz ponelo aquí, como eso. Sí. Ah, esto. Así. Y fait des ronds sur le plafond. Hacemos redondos en el techo, con el lápiz en la Sí. cabeza. Es dans cette dimension-là. En esta dimensión, Et les deux. círculos en el techo. Sí. Et después hay un exercice, peut-être que vous faites très souvent, qui est de prendre un grand ballon d'air. Tomamos una gran Sí. globo de agua, o de aire, perdón. Y il faut le vider sur un S. Y hay que vaciarlo con una S. Sí. Pero de manière continue, c'est-à-dire au début et à la fin, il faut qu'il y ait le même débit d'air. Ok, entonces hay que vaciarlo, el globo, pero con la misma fuerza de aire. Desde el principio al final tiene que haber la misma Sí. fuerza de aire en la S. C'est difficile. Es difícil. Vamos. Y cuando no puedes, il faut tout remplir Y cuando ya no se puede, llenamos de nuevo de manière naturelle. de manera natural. Avec toujours le même débit, toujours le même débit, toujours le même débit. Todo el tiempo la misma fuerza, la misma intensidad. Es muy difícil de tener la misma al principio y al final. ¿Ok? Es la primera cosa que hago todo el tiempo. Y después, ¿quieres cantar un poco? Ay, Por favor, un poco. ok, on va faire boca chiusa. On y va? Y ahora il faut penser que les dents ne Hay que sont pensar que pas, los dientes serrés. no están cerrados. Et vous pouvez penser, je dis toujours, que vous avez une rose qui s'épanouit dans la bouche. Tenemos que pensar que tenemos como una joroba que está en la boca. Como una bola que que se tenemos abre. en la boca y que se abre. Et después, quand on a fait un peu ça, je passe sur mou. Mou. Cuando ya hemos hecho eso, pasamos al mu. Mou. 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 Et c'est comme un bisou, la forme des lèvres. Es como Mou. un beso. Los labios tienen que ser como la forma de un beso. Mou. Mou. Et ça, on peut faire bien, parce que c'est très calme au début d'une répétition de commencer pas par quelque chose de violent pour les cordes vocales. Al principio de un ensayo siempre hay que comenzar con algo bastante calmado y no con algo violento. Sí. Y después yo hago cosas como ba baby bobu, ba baby bobu, ba baby bobu, ok? Ba baby bobu, ba baby bobu. À vous? 1 et 2. Ba baby bobu, ba baby bobu.
Babibibobu, babibibobu, à vous, babibibobu, babibibobu. Et ici, babibibobu, babibibobu, à vous, babibibobu, babibibobu. Y después yo hago, je change la consonne, Después cambio la consonante. como babibibobu, babibibobu. Con la va. Y yo puedo hacer des choses beaucoup plus difficiles, Puedo hacer como cosas mucho más ca- difíciles. sí, como kakikikoku, kakikikoku, ou ksaksexixoxu, ksaksexixoxu. No puedo hacer la J, pero kakikikoku, pero je suis sûre que vous savez faire. Estoy seguro que ustedes pueden hacer la J. Sí. Ksaksexixoxu, 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 ksaksexixoxu. Y tengo un otro que je pense qu'il va vous plaire, que son Tengo otro que les va a gustar. sí, las tres ciudades de Italia, que son Milano, Torino, Napoli. ¿Ok? Donc ça fait Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Pero très très vite. On essaye très lentement, on dit une fois, dites tous chez vous, Milano, Torino, Napoli. Empezamos muy lento diciendo Milano, Torino, Napoli y vamos aumentando la velocidad. Sí. Vámonos. Milano, Torino, Napoli. ¿Ok? Y vamos a cantar très lentement. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. ¿Ok? Vámonos. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Et on se revoit dans un an et vous le faites très très vite. Y nos vemos dentro de un año y lo hacemos mucho más rápido. Muy bien, yo creo que con esta experiencia que ha sido enriquecedora para nosotros, ¿no? ¿Qué? ¿Qué salió? Un mensaje salió. Con esta experiencia que nos has hecho vivir, no estamos tampoco muy lejos ni diferentes de lo que hacemos. Muchas gracias por esto. Bueno, hay una pregunta más. Puedes hacer creo que es la 4, la que tienes, sobre la inclusión, por favor. Sí. Donc, est-ce qu'il y a des programmes d'inclusion dans l'activité chorale en Suisse? Et si vous en avez des expériences, si hay programas de inclusión en la actividad coral en Suiza y las experiencias que tiene usted, maestra. Si, pour être tout à fait franche, je ne connais pas beaucoup ces programmes en Suisse. Ok, para ser totalmente franca, no conozco este tipo de programas en Suiza. Pero yo trabajé 2 años en Francia con una gran federación para los coros inclusivos, que se llama Cœur en Cœur, Corazón en Coro. Coro de ¿sí? corazón, más o menos. Sí, y es una gran federación que prometí las corales con público que y a des maladies diferentes. Que tienen distintas enfermedades. Sí, yo trabajé con un coro que la mayor partida de los, la plus grande partie des chanteurs avait la maladie de Parkinson. Tengo la experiencia de un coro donde la mayor parte de los participantes tenían Parkinson.
Si. Et tous les 2 ou 3 ans, Cada 2 o 3 años si on se réunissait avec plein de chœurs de chorale inclusive où il y avait Alzheimer, Parkinson, les personnes aveugles. O sea, nos reuníamos cada 2 o 3 años con muchos coros que trabajaban justamente con tipo de personas que tenían Alzheimer, Parkinson o que tenían discapacidad visual. Y hicimos un gran concierto con todos. E hicimos un concierto, perdón. Y, y fue una muy gran experiencia para mí. Y estábamos 4 directores para un coro, para el coro que... Y c'était très intéressant parce que chacun de nous apportait une chose différente pour le chœur. Era muy interesante porque cada uno de los directores traía algo diferente para el coro. Et par exemple, il y avait une des chefs qui était formée à la technique Jacques Dalcroze, Ok, y había una directora que estaba formada con la técnica Jacques Dalcroze, que es una técnica de Suiza, que viene de Suisse, et qui est une technique qui met énormément en relation le corps, enfin la musique avec le corps. y es una técnica que pone mucho en relación el cuerpo. Et chaque fois au début de la répétition, on faisait 30 minutes de Dalcroze. Y en cada ensayo, los 30 primeros minutos del ensayo era de la técnica Dalcroze. Et on faisait par exemple marcher les chanteurs sur de la musique qui devaient reconnaître à quel tempo, à quelle mesure on était. Y por ejemplo, hacíamos caminar a los coralistas en una pieza y ellos tenían que reconocer en qué tempo en qué tempo estaban caminando. Et c'était très très bénéfique pour ces personnes qui avaient Parkinson, qui avaient tendance à se recroqueviller sur eux-mêmes. Là, ils s'exprimaient corporellement. Y esta técnica era totalmente buena, sobre todo, por ejemplo, para los que tenían Parkinson, que tienden a jorobarse o encorvarse. Esto les permitía pues sacarlo todo y entrar en el ritmo. Et un des grands événements qu'on a fait avec tous les chœurs, je me souviens qu'il y a un chef aveugle qui avait dirigé Y un aussi. gran evento que hicimos con el coro grande, había un director que tenía discapacidad visual, que era ciego. Wow. Wow, eso me parece increíble, ¿no? Lo último que dijiste, porque me evoca un poco a Beethoven, que se imaginaba todo lo que dirigía, y me imagino también una persona con discapacidad visual que siente todo hasta en el aire y en la respiración de todos, ¿no? Muchas Claro. gracias, Iris. Todo lo que compartes con nosotros es realmente increíble. Nosotros acá en Bolivia, en este programa de inclusión que intentamos que siga, que continúe, hemos ido a las instituciones como el Instituto Boliviano de la Ceguera, que es la institución reconocida por el Estado para trabajar con esta población, y esto nos ha permitido acercarnos a ellos, ¿no? Recién ahora, hace algunos años, y creo que acá en el grupo hay algunas personas que eran mis coralistas cuando eran niños, pero ya son grandes, hemos trabajado un programa de inclusión con niños ciegos. Y estos niños, muchos de ellos también tenían autismo. Y ha sido, todavía necesitamos la capacitación nosotros como personas que sí somos normales, por decirlo así, ¿no? Usar ese término, en cómo tratar al discapacitado. Algo muy interesante que una sesión de Save the Children a la que asistimos decía que la discapacidad en realidad la creamos nosotros para el discapacitado, claro, porque él nace así, ¿no? Y el mundo es el que está diferente
Y nosotros tenemos la misión de hacer que el mundo sea más apto para ese discapacitado, porque en realidad nosotros somos los que se la creamos, Claro. la discapacidad, ¿ya? Ellos solo tienen una condición diferente. Agradezco también a algunas personas ciegas que están acá del IBC y de otras instituciones también. Estamos con personas de Santa Cruz, de Potosí, de La Paz, del Alto. Bueno, quisiera que ahora pasemos a la fase de preguntas para que el coro, la gente del coro pueda hacer algunas preguntas o también mandar algunos mensajes a tu trabajo y a lo que haces. Bueno, entonces, ¿Puedo van a decir, levantar la mano, ¿sí? sí, puedo decir una cosa, une petite histoire que ici, j'ai une fois vu un chœur professionnel de très très haut niveau et il y a donc vraiment professionnel et il y a une basse qui était aveugle, qui a fait toute Eh, sa carrière là. hace un tiempo vi un coro que era totalmente profesional, que tenía un muy buen nivel y había una persona que tenía discapacidad visual, que era ciega. Si, et il suivait tout sur du braille. Él leía todo en braille. Si. Et je suis allée écouter un jour une répétition et je vous jure que c'était celui qui était le plus en place et qui démarrait vraiment sur le geste du chef. Y un día en el ensayo me acerqué a él, era un bajo, y yo les juro que era él el que tenía el tiempo más exacto, el que seguía todas las indicaciones del director más que ningún otro del coro. Era el más Et qui exacto. commençait vraiment sur le geste du chef, peut-être Y, plus que ceux qui n'étaient pas aveugles. y él comenzaba exactamente en el gesto del director, tal vez más que ningún otro miembro del coro, era ese bajo el que tenía súper claro eso. Bueno, qué linda historia. Es que son personas muy perceptivas, ¿no? También bienvenido Marcos Clemente es el director del coro de la Universidad Tomás Frías, que también está ayudándonos en este proyecto y también cuenta con una persona con discapacidad visual en su coro. Bueno, a ver, vamos a abrir ya la ronda de preguntas a los que deseen. Por favor, levanten la mano y realicen la pregunta. Vamos, el micrófono es suyo. Edwin, por favor. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y yo tengo una consultita, si alguna vez ha tenido experiencia de trabajar con autistas. Perdón por la palabra, no estoy seguro cómo se utiliza el políticamente correcto. Y si tiene alguna referencia o algún consejo que dar. Gracias. Moi, non. Personnellement, non. Yo no, personalmente, ¿no? Je sais que j'ai des amis qui travaillent en conservatoire dans des chœurs d'enfants et parfois ils sont confrontés à ça, enfin confrontés. Yo tengo muchos amigos que trabajan en conservatorios con coros y sé que ellos tienen eventualmente trabajar con personas con este problema. Mais toujours, la conclusion que l'on a, c'est que si c'est une ou deux personnes dans un groupe de personnes qui ne sont pas autistes, les autres, le but, c'est pas de l'exclure évidemment, mais de vraiment qu'ils se sentent portés par les autres et qu'ils portent les autres aussi. Sí, entonces todos hemos llegado a la conclusión de que cuando tenemos una persona que está dentro de un grupo, evidentemente la idea no es de excluirlo, de ponerlo a un lado, sino todo lo contrario, de integrarlo a lo que es el coro. Pero j'ai pas d'expérience, je peux pas me prononcer. Pero no podría pronunciarme porque no tengo una experiencia específica al respecto. Gracias.
tal vez alguna asociación por allá o algún link al que pueda recurrir, digamos, para adquirir información. Yo puedo buscar, pero así no sé. Je Gracias, donnerai gracias. a Anne. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Vamos a ver. Aquí dice, buenas tardes a todos. Estoy con baja señal de internet. Marcos Clemente saluda desde Potosí. Maestro Marcos es el director del coro de la Universidad Tomás Frías, que también está trabajando en coordinación con nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Coro. Ne soyez pas timide. No sean tímidos. Están muy tímidos estos chicos del coro. Erwin, ¿estás levantando otra vez la mano o no Sí, la sí, sí. bajaste? Sí, Ah, sí, ya, muy así, bien. yo siempre fregando, molestando. Feliz, por favor. Sí, no, yo quisiera saber, personalmente hablando, en su experiencia, ¿qué es más importante? ¿Trabajar la calidad de producción sonora en la voz o trabajar la afinación? Para mí los dos van juntos. Y, y si, je sais pas si vous parlez seulement des chœurs inclusifs ou de manière générale. No sé si hablas solamente de coros inclusivos o de coros en general. Coros en Mais general, para coros en mí, general. sí, sí, ok. Para mí los dos son juntos y s'il n'y a pas l'affination, il ne va pas y avoir l'intention musicale. Pour moi, c'est indissociable. Son dos cosas que van juntas, si no hay afinación, no va a haber la entonación, son dos cosas disociables, no podemos separarlas. Et, et surtout, ça va également dans l'autre sens, parce que si parfois on n'a pas l'intention musicale, alors la justesse ne sera pas là. Y también va del otro lado, si no tenemos la intención musical, tampoco vamos a poder tener la afinación. Parfois, j'ai un problème d'intonation que je n'arrive pas A à veces tengo régler problemas de entonación que no puedo resolver et je passe par l'énergie, le texte, où est-ce que la phrase elle va, et je dis pensez à ça, des choses très, très ésotériques. y me centro más en lo que dice el texto, en lo que dice la letra y trato de centrarme en eso, de cosas un poco más esotéricas. Et ça règle le problème de la justesse. Y eso no soluciona el problema de la afinación. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Aquí veo una mano levantada, pero no veo quién. Claudia. Claudia, por favor. Muchas gracias. Yo quería preguntar, ¿cuánto tiempo de ensayo tiene que tener un coro profesional versus un coro amateur para cualquier obra que se hace? Más teniendo en cuenta que tenemos gente que nosotros incluimos, es decir, con capacidades distintas a las nuestras. La différence de temps de travail entre un chœur professionnel et un chœur amateur. Oui, oui, c'est ça. Combien de temps il doit y avoir pour un chœur professionnel et un chœur amateur, surtout dans le sens où là maintenant on fait un projet d'inclusion. Oui. Alors, c'est une très bonne question, es una muy buena pregunta y très difficile de répondre. Muy difícil de responder la pregunta, pero muy buena. Pero la chose qui conditionne beaucoup le travail avec un chœur professionnel, c'est l'argent. Lo que condiciona principalmente un coro profesional de un coro amateur es el dinero. Oui, oui, si. Et donc, voilà, on peut faire 5 répétitions de 3 heures pour monter un très gros programme avec un chœur professionnel. Y podemos hacer repeticiones de 5 veces o de ensayos de 3 horas para un coro profesional.
Alors qu'avec un chœur amateur ou un chœur d'inclusion, évidemment, ça peut prendre une année pour monter 40 minutes de musique. Y obviamente con un coro amateur y con un coro no profesional o de inclusión, tomará tal vez un año o algo así para poder presentar una obra. J'ai un exemple très clair actuellement. Je suis en train de monter cette fameuse cantate Destino Patagonia. Y yo tengo un Y- ejemplo súper claro. Ahora estamos trabajando en esta obra Destino Patagonia. Et je vais le faire avec un chœur professionnel d'un côté et avec un chœur amateur de l'autre. Voy a trabajarlo por un lado con un coro profesional y por otro con un coro amateur. Et je dois avoir 6 week-ends de travail pour le chœur amateur Y tengo que complet, 6 week-ends complets. y voy a trabajar 6 fines de semana completos con el coro amateur. Et peut-être qu'il va me falloir 6 ou 7 heures de répétition avec le chœur professionnel. Y con el coro profesional simplemente me va a bastar 6 o 7 horas de ensayo Maximum. máximo. Muy bien, escribe el maestro Marcos desde Potosí y también Noelia y después José Luis, ¿ya? Escribe el maestro Marcos, consulta. En el trabajo coral con personas no videntes, ¿usted utiliza o nos puede recomendar algún método especial, principalmente para el empaste sonoro del coro? Tu peux traduire, Sergio, parce Oui, que là, oui, il y a bien des sûr. mots que j'ai pas compris. Donc, dans le travail choral avec des personnes aveugles, est-ce que vous Si te puedes utilisez... subir el volumen, Sergio, dicen. no se me escucha mucho. Ay, No. ¿dónde está mi volumen? Perdón. Un Yo momentito, sí, por pero- favor. Bien, ahora tal vez sí. Dans le travail choral avec des personnes aveugles, est-ce que vous utilisez ou peut-être vous pourrez nous conseiller une méthode spéciale, principalement pour l'union vocale de la sonorité de la chorale? Et voilà. Alors, moi, j'ai jamais dirigé vraiment de chœur aveugle. Mais Yo ma nunca he première... dirigido, perdón, nunca he dirigido un coro con personas no videntes. Mais je pense que ça doit presque être plus facile qu'avec un chœur d'amateur voyant, parce que l'écoute, je pense, doit être déjà décuplée. Mais j'ai pas d'expérience à ce niveau-là. Ok, yo no tengo experiencia con coros de no videntes, pero me parece que incluso sería más fácil que con un coro amateur de videntes, puesto que el tema del oído está más desarrollado que en los videntes. Ya, muy bien. Noelia, por favor, tu turno con la pregunta. Hola, tengo 12 años. Para que un niño empiece a cantar, según su experiencia, ¿qué tiene que aprender primero? ¿A leer música o cantar empíricamente? Est-ce qu'il faut apprendre d'abord le solfège ou d'abord à chanter? Oui, voilà, pour un enfant de 12 ans, donc elle dit, est-ce que pour un enfant qui veut commencer à chanter, est-ce qu'il faut d'abord qu'il apprenne de la lecture musicale ou directement commencer à chanter? Moi, je pense qu'il faut commencer à chanter tout de suite. Hay que empezar a cantar ahora, ya. Pero para después, si quieres cantar y être à l'aise et pouvoir chanter à peu près n'importe quoi, je pense qu'il faut se mettre au solfège assez rapidement pour que, une fois qu'on a appris le solfège, on est libre et on peut faire tout ce qu'on veut. Sí hay que cantar inmediatamente, pero para después, si tú quieres cantar cualquier tipo de obra y que sea fácil y que te sientas cómoda, es necesario reforzar con la teoría y con la lectura musical. Pour que ce soit tranquille. Après, on est tranquille. Para que sea totalmente tranquilo y sin ninguna dificultad. Muchas gracias. Muy bien. José Luis, tu turno, por favor. Bajen sus manitos los que ya participaron. José Luis y después Mauricio. Micrófono, José Luis. Ahora sí, gracias. Gracias, Anita. Les decía, estoy preparando mi almuerzo porque aquí en Bolivia es mediodía, hora de almuerzo.
¿hay algún tipo de alimentación especial para los coralistas? ¿Otro tipo de alimentación antes de cada presentación? Menos grasas, más fruta, menos fruta, o no tomar cítricos o algún refresco con gas, por favor. Gracias. Oui, j'ai compris. C'est bon? Alors, il y a évidemment, je pense qu'il faut suivre son propre corps. Il y a beaucoup de problèmes chez enfin, il y a beaucoup de chanteurs qui ont des problèmes de reflux. Bueno, principalmente que conocer a nuestro cuerpo. Hay muchas personas que tienen problemas de reflujos. Donc, par exemple, l'alcool la veille d'un concert, c'est pas possible, des choses comme ça. Por Mais ça, ejemplo, c'est le problème de base des reflux. por ejemplo, alcohol un día antes de un concierto no es posible porque nos va a traer evidentemente problemas de reflujo. Et les choses qu'il ne faut surtout pas manger avant de chanter Y lo que no hay que sont comer para nada antes de cantar, le chocolat, chocolate, tout ce qui est petites graines, genre cacahuètes, todo des lo choses que comme sean ça. pequeños granos como maní o cosas así, lentejas tal vez, lentillas peut-être, oui. Tout ce qui est gazeux, les sodas ou l'eau pétillante. Todo lo que tenga gas, los refrescos, las sodas o las aguas con gas. Et les fruits comme les pommes, las manzanas, ça donne beaucoup de salive. La manzana Et crea le mucha problème, saliva. oui, et on peut, des fois, j'ai vu des chanteurs qui peuvent un peu s'étouffer avec leur salive. Y a veces he visto cantantes que podrían atorarse con la saliva excesiva que produce la manzana. Et je pourrais vous envoyer une recette que m'avait donnée une diététicienne juste avant de chanter, surtout en hiver quand il fait froid en Suisse, il neige. Hein. Eh bien, c'est avec beaucoup d'huiles essentielles qui apparemment est très bien. Sí, y si gustan les puedo mandar una receta que me dio una nutricionista, que es principalmente justo antes de cantar y principalmente en épocas de frío, de invierno. En Suiza el invierno es muy duro, allá nieva y esta dieta va específicamente para, para estos climas. Muchas gracias. Qué interesante, porque te comento que acá lo que siempre nos han inculcado desde que me acuerdo en mi vida coral es que lo más saludable para comer es una manzana antes de Ah, cantar. Una manzana verde de preferencia, porque te limpia todas, justamente todo interesante. y todo eso, la baba, qué sé yo. Eso es lo que nos enseñan acá, por lo menos. Pero aceptamos con mucha felicidad esa receta que nos vas a mandar, de hecho. Por favor, Mauricio y después Charito. Maro. Mauricio. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta sería básicamente en lo que se refiere a el crecimiento de un coro amateur con rumbo a la profesionalización. ¿Cuáles serían las mejores estrategias que se podrían seguir? Y en tu experiencia, ¿cuánto tiempo le podría tomar a un coro amateur convertirse en profesional? Comment on passe d'un chœur amateur à un chœur professionnel? Oui, c'est ça. Donc, quels seraient les grands axes, disons, pour qu'un chœur amateur puisse se professionnaliser et puis puisse arriver à un niveau vraiment, vraiment haut? C'est une question encore qui n'est pas évidente parce que, en fait, la vraie différence entre un chœur professionnel et un chœur amateur, c'est juste une histoire d'argent. Una vez más, es una pregunta muy difícil de responder porque en sí, de hecho, la gran diferencia entre un coro profesional y un coro amateur es el tema del dinero. Mais en tout cas ici, je peux dire que ici en Europe, il y a beaucoup de chefs qui ont d'abord créé un chœur amateur. Y, pardon, il y a un microphone qui s'est coupé. On vous entend pas. Pardon, c'est bon là? Oui, là c'est bon.
Oui, en Europe, je connais pas mal de chefs de chœur qui ont d'abord créé un chœur amateur. Ils ont essayé vraiment de monter le niveau. Ça prend plusieurs années. Y bueno, yo acá en Europa he visto muchos directores de coro que primero han creado coros amateur y, Et ils ont fait monter le niveau vraiment en étant de plus en plus exigeants et puis en abordant des pièces peut-être plus difficiles. ellos fueron muy exigentes con los coros, haciendo obras cada vez más difíciles. Et après, il y avait toujours une phase où ils embauchaient des chanteurs professionnels, parce qu'ici, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici, il y a vraiment des chanteurs professionnels et des chanteurs amateurs. Y llegado un momento, estos directores contrataban cantantes profesionales. Acá es normal contratar cantantes profesionales en Europa. Et là, à ce moment-là, le chœur est semi-professionnel, on appelle ça. Y en este momento el coro pasa a ser semiprofesional, lo llamamos así. Et après, il y a souvent une division. Alors, soit le chœur amateur disparaît complètement, ça c'est dommage, soit ils gardent deux structures différentes, Y bueno, avec les chanteurs qui sont payés et ceux qui ne le sont pas. luego pueden pasar dos cosas, ya sea que el coro amateur desaparece totalmente o el nivel va a subir. Après, peut-être que la question, Muy c'est bien. simplement comment on fait, enfin, combien de temps on fait pour améliorer vraiment un chœur pour avoir un niveau professionnel. Mais la question est toujours d'avoir des chanteurs. Est-ce que les chanteurs sont formés et vont être payés? Y bueno, tal vez la pregunta es específicamente cómo hacer para que un coro suba su nivel. Y eso va a depender evidentemente de los cantantes, que sean profesionales o no, pero también depende mucho del tema del dinero. Muy bien, muchas gracias. Por favor, Charito, vamos a ir con tu pregunta, después Carla, y después quisiera darle unos minutos, un par de minutos al maestro Daniel para que nos pueda contar un poco qué le parece todo esto, porque allá en Honduras también la cosa es un poco diferente, ¿no? O no sé, vamos a escucharle. Charito, por favor, y después Carla, y después Daniel. Ok, buenas tardes, pensé que era buenos días. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible que un coralista con conocimientos empíricos pueda acceder a ingresar a un coro profesional? Alors, Est-ce qu'un est-ce qu'un chanteur amateur pourrait, avec beaucoup d'efforts, pourrait joindre un groupe professionnel, pourrait intégrer une chorale professionnelle? avec du travail, on peut tout faire. Con mucho trabajo se puede hacer todo. Carlita, por favor. No es requisito indispensable ser profesional para entrar a un coro profesional, entonces. C'est-à-dire que c'est pas un requis, c'est pas une exigence d'être professionnel pour faire partie d'une chorale professionnelle, c'est ça? Alors, il faut distinguer, je suis obligée de dire ça, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer un chef de chœur qui va être indépendant, qui va créer son ensemble. Et là, il fait ce qu'il veut. Hay que diferenciar dos cosas. Uno, podemos tener un director que independiente, que va a crear su coro, que va a recibir a la gente que quiere y va a hacer lo que él quiere. Et un chœur, par exemple, ici, il y a beaucoup de chœurs qui sont rattachés à une maison d'opéra. Y, por ejemplo, acá hay muchos coros que están unidos o ligados a una casa de ópera. Et on doit faire une audition et pour rentrer, et il faut vraiment être il y a très peu de place, donc il faut être très bon. Mais après, rien. Oui. Y ellos van a hacer una audición para las diferentes obras de esta casa de ópera y evidentemente en ese momento hay que ser muy bueno porque son pocos los puestos para estas obras. Mais si on est amateur et qu'on gagne le concours, c'est comme ça. Pero si somos amateur y ganamos el lugar, ganamos el concurso, pues eso se hace así.
Mais ici, la professionnalisation dans les conservatoires fait que maintenant, c'est des gens qui sont formés qui se présentent. Pero acá con las formaciones de conservatorio hacen que cada vez más sean las personas de conservatorio que se presenten a estas audiciones. Muy bien. Carlita, por favor, tu turno y después pasamos con el maestro Daniel. Muy buenas tardes, un placer escuchar la maestra desde Bolivia y un saludo a todos. Yo soy cantante, me formé en el Conservatorio Nacional de Música y tuve, dentro de varias maestras que tuve una maestra europea, armenia, que me comentaba mucho acerca de los cambios, bueno, de los coralistas o cantantes que, sobre todo en mujeres, que sufrimos los cambios hormonales. ¿Cómo lo tratan en el coro de ustedes, profesional, estos cambios hormonales? Si se sigue respetando o cómo hacen para que haya esa variación o para que nosotros tal vez lo apliquemos de alguna forma acá nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Comment on gère les changements hormonaux? Non, c'est-à-dire que donc elle dit que elle s'est formée au conservatoire et donc il y avait une professeure arménienne qui leur avait parlé surtout pour les femmes des changements des hormones. Donc Oui. à un certain âge et donc comment ça s'est fait donc chez vous avec ces changements? Est-ce qu'il y a des techniques, est-ce qu'il y a des méthodes et comment est-ce que nous on peut les mettre en place ici? À ma connaissance, je n'ai pas de méthode. J'ai jamais été confrontée à ça. En mi experiencia no tengo un método específico, nunca he estado enfrentada a algún tipo de esta situación. Et je pense que peut-être que ça pose effectivement pas un problème, mais une question pour les chœurs, comme les chœurs dans les opéras, où c'est des gens qui sont fixes et qui sont salariés jusqu'à leur retraite. Et donc, passé 50 ans, cette question doit se poser. Mais moi, j'ai jamais été confrontée à ça. Es un problema que lo tienen los coros de ópera que tienen su personal fijo, con un salario, con un sueldo hasta que termine. Pero yo personalmente nunca tuve un tipo de esta experiencia. Désolée. Lo siento. Muy bien, muchas gracias. Bueno, maestro Daniel, quisiéramos escucharte un rato. Desde Honduras. Bueno, muchas gracias. Y de nuevo, con la maestra Iris, maestra Ana y todos los presentes. Yo he tenido el placer de haber tenido un poquito este pequeño trabajo. Que bueno, lo que estamos haciendo aquí en Honduras, que ya vivo bastantes años, pero también trabajé mucho en Europa, era el trabajo del alfabetizar musicalmente a los cantores o a los coristas. O sea, que está muy bien que los músicos canten, que existen los coros amatoriales y obviamente los profesionales, pero el lineamiento nuestro que hemos tenido era de enseñarles realmente a leer música, desde niños muy pequeñitos y hasta adultos, coros de ancianos, de los asilos, pero no era solo la parte musical, porque muchos son musicales, era el trabajo de alfabetizar, enseñarles a leer y de alguna manera escribir, ¿no? Que para leer mejor hay que saber escribir. Y bueno, según con ese paso, a mí me pareció que es casi un 50% del trabajo ya hecho, que ellos tengan la lectura para después comenzar a hacer el trabajo, obviamente, musical, porque muchas veces, no sé si está de acuerdo conmigo la maestra Iris, a veces uno, no digo que pierde el tiempo, pero muchas veces trabaja muchos días o muchas horas con un coro amatorial, haciéndoles aprender las notas, aprender la música. Y cuando terminan de leer todo, en realidad debería ser el comienzo de hacer la música, pero muchas veces hay coros que llegan ahí y listo, bueno, ya hemos terminado, o sea, porque ha sido muchos días de trabajo y todo, y de alguna manera eso es una limitante, yo creo. Por lo tanto, sí, el coro y el docente está muy metido en el trabajo de hacerles aprender a leer, aunque sea grosso modo,
creo que es un punto positivo. Ese es un poco el lineamiento que lo tengo, pero para todos, niños, adultos y todos los coros, ¿no? No sé qué piensa de eso, maestra Iris, para saber un poco su punto de vista. C'est une très grande question parce que les choristes amateurs, ils sont là pour quoi? Ils sont pour se faire plaisir. Il faut qu'il y ait quand même de la... Vas-y. Sí, ahí es una gran pregunta a responder porque hay que tomar en cuenta que el coralista amateur está en el coro para darse gusto, por gusto, por tal vez pasatiempo, Mais le plaisir, c'est quoi? C'est aussi l'exigence. pero en el gusto también tenemos que tener una exigencia. Le plaisir dans l'exigence. Es el gusto en la exigencia. Si. Et en fait, effectivement, est-ce qu'on passe tout de suite, est-ce qu'on fait que du pur solfège au départ? Y bueno, la pregunta es, ¿hacemos solamente solfeo desde el principio Ou est-ce qu'on essaye de faire déjà de la musique o tratamos desde ya hacer música? dans le déchiffrage? Et parfois, c'est comme la question sur l'intonation. Parfois, il faut vraiment les lier. Y es como más o menos lo que decíamos de la entonación. A veces hay que ligarlos, hay que unirlos. Ici, on travaille beaucoup pour les chœurs amateurs avec des MP3 et des fichiers MIDI pour que les gens apprennent leur partie. Y si se trabaja bastante con audios MP3 o con distintos programas para que los coralistas aprendan sus líneas. C'est très bien, mais... Es muy bueno, pero... Pour moi, c'est pas un travail efficace parce que ça va pas rendre le choriste autonome pour la suite parce qu'il va toujours apprendre par mémorisation et va jamais devenir autonome. Es bueno, pero para mí es un trabajo que no va a ayudar al coralista a tomar una autonomía. Él va a depender siempre de su audio y cuando termine la obra no va a poder ser un músico autónomo. Et c'est pour ça que j'ai répondu à Noélia qu'il fallait qu'elle apprenne le solfège tout de suite. Y por eso decía a Noelia que hay que empezar con el solfeo y la lectura desde temprano. Muchas gracias, maestra Iris. Y me da mucho gusto que el punto de usted, sea de la maestra Ana y todos, es eso, de ir adelante con la música, que es importante, pero teniendo una base. Y aunque sea poco a poco, como hormiguitas, comenzar a hacerles un poco la introducción de lectura, para que sean autónomos, lo que dijo. Creo que tiene toda la razón. Muchas gracias. Par exemple, on peut aussi se dire, je crois que j'avais fait ça avec un chœur, pendant 15 minutes de la répétition, on déchiffre 2 chorales ou un choral de Bach. Por ejemplo, lo que podemos hacer, y lo hago a veces, es durante los primeros 15 minutos del ensayo, comenzar a descifrar la partitura, por ejemplo, de Bach. J'avais donné tous les chorales et je disais aujourd'hui on prend ce choral et il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas l'enjeu du concert derrière, c'est juste qu'on commence à s'habituer à lire. Y yo les doy al coro la partitura y les digo, bueno, no tenemos que hacer un concierto, no tenemos la presión del concierto, es simplemente un ejercicio que tenemos que empezar a leer, a descifrar las partituras y tomarlo como una costumbre ya. Et pour moi, un choral de Bach, il y a rien de mieux parce qu'on peut travailler le texte, l'intonation, enfin, comme partout, mais l'homogénéité des voyelles, et puis comment suivre le chef pour les points d'orgue, etc. C'est très, 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 très complet. Y entonces la obra de Bach nos permite trabajar el texto, la entonación, la afinación, las vocales, y es una obra muy, muy, muy completa que nos permite... Les chorales, las corales. Los corales de Bach. Sí. Sí, hermosos corales de Bach, prácticos. Bueno,
Ya estamos llegando a la conclusión de esta sesión. Pediría a todos, por favor, que se puedan habilitar las cámaras un rato para que podamos vernos las caras. Sí, 2 por favor. minutos, no les va a consumir megas si es que todos se pueden habilitar sus cámaras. ¿Mm? ¿Mm? Qué bien. Coro. Muy Vous devez bien. venir en Suisse et je dois venir vous voir en Bolivie. Tienen que ir a Suiza y yo voy a ir a Bolivia para verlos y escucharlos. Esperamos en el futuro también poder tener un programa de circulación, de movilidad ya física, ¿no? Y podamos ir y tener estos intercambios con Honduras y Suiza y Argentina también, Italia también. Sí. Muchas gracias a Daniel. Nosotros estamos intentando implementar ya hace un tiempito el método global aquí en Bolivia de la Escola Cantorum, del cual Daniel es el representante también para Latinoamérica, ¿no? Y bueno, je peux vous si mettre no en tienen contact nada, avec l'association Cœur en Cœur, Los si vous puedo voulez, pour contactar l'inclusion. con la asociación Coro de Corazón que trabaja con la inclusión. muy bien, con Coro de Corazón, entonces vamos a contactarnos para poder igual dialogar con ellos en algún momento sobre nuestros programas de inclusión. Muchas gracias, Iris. Muchas gracias, maestro Daniel, también por tu aporte. Muchas gracias, Sergio. maestro Iris. Ha Gracias. sido una experiencia muy linda. Muchas gracias a todos y todas los que han asistido a esta charla. Sé que ha sido enriquecedora para todos y conocernos también, una experiencia muy linda. Bueno, Gracias pues por la entonces, invitación. voy a... Una feliz tarde. Muchas gracias a todos, Muchas gracias, Ana, y realmente a todos por el gran trabajo que están haciendo. Y espero poder estar presente para encontrarlos también. Sí, esperemos que puedas llegar para ver la misa criolla el 21. No te vayas. Sí, ojalá que pueda estar ese día. Vamos a ver, ojalá que sí.